Muy buenas tardes, nuestras familias en armonía. Les damos la bienvenida a nuestro primer encuentro de madres, padres y acudientes en la escuela. Hoy los saludamos aquí desde una gran bendición que tenemos, que es nuestra institución educativa. Estamos con todos los protocolos aquí de bioseguridad. Le damos la bienvenida a este espacio. Les agradecemos también que vayan compartiendo con las demás familias para que se vayan conectando súper puntuales y que podamos tener este gran encuentro de crecimiento. Les recordamos que el día de hoy estaremos con preescolar, primaria de aceleración y el próximo lunes 26 de abril estaremos en las escuelas con bachillerato. Listo, aquí estamos viendo un compromiso que tenemos para el día de hoy. ¿Qué les vamos a pedir el favor? Ustedes son testimonio y son ejemplo para sus hijos, para sus hijas. Así como ustedes se comportan en la escuela, se van a comportar sus niños en el colegio. Entonces, ¿cómo les gustaría que ellos estuvieran? Jugando en la silla, cocinando, hablando con la vecina, chateando en WhatsApp. Así como nosotros nos comportemos, ellos se van a comportar. Entonces, el compromiso que tenemos es que así como deseamos que nuestros hijitos se comporten en las clases presenciales o en las clases virtuales, vamos a estar nosotros muy comprometidos en este espacio de escucha, de estar muy atentos, de ir tomando nota. Ya ahorita más adelante ustedes van a encontrar aquí en el chat a los que se conectaron en YouTube o a los que están conectados a través de Facebook, les vamos a compartir el enlace de la asistencia. Listo, también ser muy honestos. ¿Qué pasaría donde su hijo le presente el examen al compañerito? Y donde nosotros lo llamamos o la llamamos a su merced y le decimos, mamá, lo que sucede es que Juanito firmó por Pepito. ¿Cómo sería el llamado de atención que usted le haría? ¿Qué pasaría? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar muy atentos. ¿Qué es lo más importante para nosotros? ¿Qué es lo más importante realmente que tenemos? Y para eso vamos a hacer un ejercicio y vamos a prestar muchísima atención en este momento, ¿vale? Entonces, ¿cuál va a ser ese ejercicio? Vamos a imaginarnos que en este momento, o sea, estamos nosotros y acaba de ocurrir un gran temblor, así todo se movió, sabemos que tenemos sí o sí que evacuar, ya terminó, pero vienen las réplicas, ¿cierto? Entonces, algunos ya tienen su kit listo, entonces en ese momento piense usted qué es lo primero que se lleva, qué es lo primero que usted hace. ¿Qué te llevas contigo? ¿Pensaron de pronto en su celular? ¿Pensaron de pronto en su computador o en su televisor? ¿O pensaron en su hijo, en su hija? O algunos dicen, no, primero cojo el kit y algunos lo tienen súper listo. ¿Qué es lo más importante para cada uno de nosotros? Porque en eso que realmente importa para nosotros es a lo que le estamos dedicando o no tiempo. ¿Será que le estamos dedicando el tiempo que le dedicamos al celular a nuestros hijos o el tiempo que le dedicamos al teléfono a nuestras hijas? ¿Será que el tiempo que hablamos con el vecino o la vecina lo estamos dedicando a nuestra familia? Si fuera una situación así difícil, ¿qué es lo más importante? Y es en esos momentos donde nosotros nos damos cuenta que vale la pena, que necesitamos, que realmente nos importa. Entonces, por eso les vamos a pedir ese compromiso real. Todo lo que se está organizando el día de hoy ha sido pensado en esas realidades de todos y cada uno de nosotros como familias MAPAE, familias en armonía. Listo, entonces nos queda la duda, ¿no? ¿Quién es esa vieja como medio loca que ni siquiera se ha presentado y que está ahí, hable, que hable, que hable? ¿Y qué es eso de Mapae? ¿Qué es lo que nos han estado enviando por WhatsApp, por los correos, por Facebook, que por todo lado nos aparece, ¿sí? Entonces, MAPA es un proyecto que trabajamos desde el equipo psicosocial. ¿Quiénes componen el equipo psicosocial de la institución educativa La Armonía? En este año tenemos una gran bendición, es que contamos con 2 psicólogas que vienen por parte de Secretaría de Educación de Mosquera. Está Yasmin Andrea Porras, que la van a ver ahorita en un momentito, y Natalia Hernández, también psicóloga. ¿Quién les habla? Docente orientadora, psicóloga también de formación, Jamie Sánchez. Yo estoy acompañando los procesos de orientación escolar, tanto de la sede Francisco de Paula Santander como de la sede principal La Armonía. Y adicional en nuestro equipo están las educadoras especiales Carolina Díaz y Daisy Bernal, que nos han estado acompañando desde este año para todos los casos que tenemos en nuestra institución. Previamente ya contábamos con Daisy, algunos ya la conocen, ya han tenido proceso con ella o ya me han visto a mí o han visto a alguna de las psicólogas. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros podamos tener este espacio MAPAE, madres, padres, acudientes en la escuela, porque sabemos que a veces se conectan las abuelitas, se conectan las tías o se conecta el primo que es el que está a cargo, el que es el que está acompañando. ¿Quién es ese cuidador? Esa persona que está a cargo de ese niño, de esa niña que nosotros tenemos en nuestro colegio y por el cual queremos velar y que tenga un proceso de desarrollo integral. Entonces, cuando hablamos de madres, padres, acudientes en la escuela, estamos bajo el marco de
el manual de convivencia de nuestra institución educativa La Armonía, que ustedes también lo encuentran disponibles en la página del colegio, en el Google Sites, y hablamos de una nueva ley, o más bien reciente del año pasado, la ley 2025 del 23 de julio del 2020, donde el gobierno nos dice tiene que ser sí o sí obligatoria la asistencia de las familias. ¿Por qué? Porque a partir de esto estamos formando en qué? Uno, en el ejercicio responsable de los derechos. Dos, promoviendo la formación integral de nuestros niños, niñas y adolescentes. Recuerden que acá no estamos hablando solamente de la parte académica, ellos son todo un compendio de diferentes áreas que ahorita más adelante también lo vamos a ver. El componente de la prevención, algunos se han venido conectando súper juiciosos en los encuentros que hemos tenido con las psicólogas, con el hospital, y hemos apuntado diferentes situaciones de prevención y situaciones de riesgo que queremos evitar. Entonces es también importante que nos sigan acompañando allí, que conecten a nuestros chiquitos para que podamos verlos, estar con ellos, acompañarlos en todo este proceso. Y está el acompañamiento cercano, afectivo y efectivo. ¿Sí? Una cosa es que yo esté presente, pero otra cosa es que yo realmente esté presente y que mi hijo, mi hija me sienta que estoy allí, sienta que yo hago parte de su vida, que sienta que el colegio hace parte de su vida. Nos hablaba lo que les refería ahorita a la obligatoriedad y dentro de un marco legal. Cuando hablamos del marco legal tenemos que tener en cuenta diferentes aspectos. Entonces, esos aspectos de los cuales vamos a hablar, que están contemplados dentro de la ley 2025, pero que adicional a eso están inmersas en otros elementos como tal, como los derechos de los niños, como la Convención Interamericana y todo lo que nos habla desde la Constitución Política está enmarcado en velar por nuestra infancia. Tenemos en primer lugar que nuestra escuela de madres, padres y acudientes debe estar inmersa y aportar a todo lo que habla nuestro Código de Infancia y Adolescencia. Está también la responsabilidad en la crianza, entonces ese acompañamiento, pero también esa presencia en esos procesos de aprendizaje, no solamente yo voy, te dejo allí y vas a estudiar, sino que yo tengo que empezar a responder por lo que estoy haciendo, pero también debo velar por qué está pasando con mi hijo o mi hija en ese proceso de aprendizaje. No obstante, también queremos trabajar nosotros dentro de las escuelas de madres, padres y acudientes. ¿Cómo podemos fomentar la autonomía y el cuidado personal, el evitar situaciones de riesgo y el promover estilos de vida saludable? Algo que está ahorita en auge hace mucho tiempo. Nosotros enviamos a sus correos, y los que no la hayan diligenciado, por favor, también se las voy a dejar ahorita en el chat. Enviamos un enlace para una caracterización psicosocial. Algunos me escribieron y me preguntaron, profe, ¿y eso para qué es? Entonces nuestra guía 34 del Ministerio de Educación Nacional nos solicita hacer una caracterización psicosocial de nuestra población. ¿Esto para qué? Para conocer las necesidades particulares de nuestra población. Las temáticas que hoy vamos a trabajar son las mismas que van a trabajar en las escuelas de padres del municipio o de la ciudad de Bogotá o de otros departamentos, porque la idea es que nosotros nos acojamos a las necesidades particulares del entorno. Dentro de esta caracterización, que van aproximadamente 650 respuestas, o sea, no alcanza a ser todavía el 30% de nuestra población, nosotros preguntábamos qué temas les gustaría que se trabajaran dentro de estas escuelas, y de allí también tomamos información para mirar, bueno, qué está pasando. Y una de las situaciones que particularmente fue relevante allí, dentro de los contextos donde se ubican nuestros chiquitos, es la situación de delincuencia y de consumo de psicoactivos. Entonces es uno de los temas que vamos a trabajar el próximo lunes en las escuelas de bachillerato, cómo podemos trabajar en prevención de consumo de sustancias psicoactivas, y que nosotros lo estamos haciendo desde ya con nuestros pequeñitos. La formación en la sexualidad, algunos han venido conectando muy juiciosos con los talleres que hicimos con el hospital. Ya esta semana terminamos nuestros encuentros con el hospital y trabajamos también toda esta parte de la prevención. Hemos enviado algunas piezas también de prevención. Hay una frase que a mí me encanta y que siempre les digo a los chiquitos es: no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Muchos ya la han tenido en su memoria y muchos la van recordando. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar también estas dinámicas? Hay también una gran importancia, pese a que hemos mejorado muchísimo como país, y es la prohibición del maltrato, ¿sí? Entonces muchos papás ahorita están como, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo así que yo ya no puedo pegarle a mi hijo? Y yo, ¿cómo así que no le puedo pegar el pellizco y la palma y el correazo? Nosotros acá hemos tenido unos casos donde dicen, mi papá me pega con lo primero que se le aparece. Entonces, con la chancleta, el palo de la escoba, el del trapero, o sea, lo que se encuentre. Entonces uno dice, ¿pero qué está pasando allí? Y ya ahorita vamos a trabajar, porque ese es uno de nuestros temas álgidos del día de hoy.
¿Y cómo vamos a prevenir con relación a la violencia intrafamiliar? Que ustedes saben que en tiempo de pandemia ha sido mucho más notorio que esto se ha estado presentando. El evitar tratos humillantes, los tratos degradantes, el buscar promover entornos protectores para la infancia, el trabajar desde las dinámicas familiares y técnicas de estudio, rutas de atención de la ley 1620, que es todo lo que está contenido dentro de nuestro manual de convivencia, que es una situación tipo 1, tipo 2, tipo 3. De todo esto nos va a hablar esta ley sobre la escuela de madres, padres y cuidadores, que es como ellos lo definen. ¿Por qué? Porque debemos trabajar en pro de nuestra infancia. ¿Cómo podemos nosotros aportar en ese crecimiento y en esa formación integral, en ese desarrollo saludable de todas sus áreas de vida, de su área psicosocial, emocional, de su salud sexual y reproductiva, de todo el componente familiar, del componente social? Entonces, esos son los elementos que vamos a trabajar dentro de todos estos espacios. Entonces entramos al tema álgido que vamos a trabajar el día de hoy y está enmarcado en algo que ha estado sonando últimamente, hasta por un meme por ahí que le hicieron a una senadora, si no estoy mal, que decía: ¿y tú por qué me pegas, mami? Entonces más de uno dijo: miércoles, ¿cómo así que van a prohibir el castigo físico? ¿Cómo así que ya no lo puedo hacer? Y más de uno entró como en shock porque dicen: ¿y ahora cómo lo castigo? ¿Y ahora cómo lo voy a reprender? Y muchas personas yo las escuchaba decir: pero entonces uno qué va a hacer con esta niñez, y saben qué pasa. Y yo también pensaba a veces lo mismo, decía: ¿y ahora qué se va a hacer? ¿Qué van a hacer los papás que solamente manejan estas metodologías? Sin embargo, empecé a investigar sobre el tema y fue tan triste con lo que me encontré. Hay una entidad que se llama Save the Children, como Salvemos la Niñez, y ellos hacen unos informes anuales de cómo está el mundo con relación a la niñez. ¿Cuántos niños están perdiendo esta etapa de su vida porque están trabajando, están en situaciones de violencia? Y me pone a mirar que en el 2019 Colombia se ubicó entre todo el mundo como el segundo país con más homicidios infantiles. Solamente hasta el 13 de enero de este año ya llevamos 6 niños asesinados. 6 niños asesinados. Y cuando empecé a mirar entre los países con mayor desplazamiento de niños, que se equipara hasta con Siria, que uno dice: Siria, uy, no, terrible, están allá súper mal. Colombia está entre los 10 países con mayores índices de desplazamiento de niños y niñas. Cuando yo entro a mirar todo esto, digo: miércoles, nos estamos pasando. Las familias se están excediendo. A veces un mal golpe, miren todo lo que puede llegar a suceder. Y cuando pasa la noticia, cuando vemos el niño de Chía desaparecido, cuando vemos la niña de Patio Bonito desaparecida, cuando dicen: no, es que como que la botaron en una bolsa, y cuando vemos: no, es que vivía con la tía, no, es que no tenía la custodia X persona, uno dice: ay, no, terrible. Pero cuando nos damos cuenta que ese niño o esa niña podría ser nuestro hijo o nuestra hija, podría ser nuestro niño del colegio, es cuando empezamos a decir: esto realmente tiene que parar y tenemos que tener nuevas estrategias para empezar a solucionar este conflicto que realmente tenemos en el interior de nuestras familias. Si no es su caso, maravilloso, siga implementando nuevas estrategias, siga trabajando con sus hijos, con sus hijas, con sus nietos, pero si es su caso, por favor, preste muchísima atención, porque la idea de hoy no es decirle: oiga, pilas usted, mire lo que está haciendo, es decirle: despierta, por favor, date cuenta de lo que tú estás generando en tu hijo o en tu hija. Pero más allá de decirte pilas con esto, te vamos a decir cuáles estrategias de comunicación tú puedes utilizar, cuáles estrategias de corrección, cuáles estrategias en tu crianza, en tus procesos de disciplina puedes empezar a implementar de una forma asertiva. Y lo que hablábamos ahorita, que nuestro acompañamiento sea afectivo y efectivo. Entonces, muy atentos, mamás y papás, no olviden, por favor, en el chat tanto de YouTube como de Facebook van a encontrar el enlace de asistencia, diligenciarlas súper juiciosos para alcanzar su certificado de super familias. Recuerden que para nuestros procesos de matrícula y demás, porque dentro del manual de convivencia está, es importante que ustedes asistan a 2 encuentros en el año. ¿Listo? Este es nuestro primer encuentro. En el segundo semestre del año 2021 tendremos nuestro segundo encuentro. Entonces, súper atentos, súper pendientes, muy participativos, y recuerden, ustedes un ejemplo para sus hijos, para sus hijas. Como se estén comportando hoy ustedes acá en la escuela prestando atención, así mismo van a estar sus niños, sus niñas, sus hijitos, sus sobrinitos, sus nietos, prestando atención en las clases y a los profes. Entonces, muy atentos. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Hernández, yo soy psicóloga, hago parte de la Secretaría de Educación. Este año pues los estoy acompañando con el equipo psicosocial en la institución educativa La Armonía.
He tenido la oportunidad de estar con los chicos en diferentes talleres y es una población bastante bonita, entonces me alegra mucho estar en este colegio, me alegra muchísimo conocerlos. Bueno, con respecto a lo que la orientadora Jamie venía comentándonos ahorita, hay diferentes estrategias, hay diferentes cosas que tenemos que tener muy en cuenta y ver, bueno, analizar un poquito cómo nos estamos comunicando en casa. En ese orden de ideas, vamos a ver una serie de estrategias que van a ser fundamentales para la comunicación que tenemos en casa. Entonces, en el diálogo y la escucha, tenemos que tener en cuenta que es fundamental escuchar. Y escuchar es casi que un arte, ¿no? Decimos que para la comunicación es importante ser honestos, es importante ser pacientes, ser tolerantes, ¿verdad? Pero escuchar es algo fundamental, es prestar toda tu atención a lo que la persona te está diciendo, es mirarlo a los ojos, es abandonar la actividad que estás haciendo en ese momento, si estás en el celular, si tienes el televisor prendido, ¿no? Muchas veces pasa que estamos en casa y vamos a comer y nos están diciendo algo y de pronto estoy en el celular, estoy en otra actividad o estoy viendo la televisión, estoy en todo menos prestándole atención a lo que la persona me está diciendo. Entonces, escuchar es complejo, es un ejercicio complejo, pero si lo hacemos, créanme que las demás personas se van a sentir completamente valoradas y sobre todo sus hijos. Es muy valioso que a uno lo escuchen cuando uno tiene algún tema positivo, sea negativo, cuando uno lo escuchan y le prestan toda su atención, uno se siente muy bien y se siente valorado. Entonces vamos a tener muy en cuenta eso, ¿no? El arte de escuchar. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta? ¿No? El autocontrol es fundamental. Las semanas pasadas yo trabajaba con sus hijos en unos talleres, digamos que muy valiosos porque hablábamos de la importancia de las emociones y decíamos que las emociones, decíamos, no había emociones positivas ni emociones negativas, porque generalmente todas las emociones son positivas, porque son fundamentales, todos los seres humanos las sentimos y todas las emociones nos ayudan a sobrevivir como seres humanos, por lo tanto todas son importantes. ¿Cuál es el problema? Cuando no aprendemos a controlarlas, cuando no sabemos respirar, cuando no nos calmamos y cuando actuamos bajo una emoción. Generalmente siempre que actuamos bajo una emoción, siempre vamos a llegar a la discusión, vamos a llegar al problema. Y una de las estrategias, digamos, que hablábamos con ellos era parar, respirar, irme a otro lado y cuando ya me sintiera mejor, cuando ya me sintiera calmado, ahora sí, dialogar. Y en ese orden de ideas, entonces decimos que dialogar obviamente es lo que nos va a servir para solucionar un problema. ¿Qué otra cosa, digamos, que tenemos que tener en cuenta? La toma de decisiones en sus hijos es fundamental. Entonces, en ese caso, como adultos, enseñar a tomar decisiones es dejarlos ser independientes y no hacerles como todas las cosas. Uno se encuentra con, digamos, estudiantes que no tienen las habilidades para hacer sus actividades solos, que no tienen las habilidades para comunicarse con las demás personas. ¿Y por qué pasó esto? Porque yo como padre le hice todo desde que era pequeño. Entonces fortalecer su independencia es fundamental y darle opciones, porque generalmente estos estudiantes que no son independientes no saben decir que no, porque no tienen las habilidades y esas competencias a nivel social son complejas porque no las aprendieron nunca. Y yo como adulto tengo que fortalecer esa independencia, dejándolo hacer las cosas mucho más solo, pero obviamente acompañándolo de una forma, digamos, mínima, ¿no? Y en ese orden de ideas, darle opciones, ¿no? No dejarlo que él haga lo que quiera, sino darle opciones para que él escoja y para que sepa tomar una decisión. Además de eso, digamos que tratamos siempre como de imponer las cosas sin que haya un aprendizaje, ¿sí? No, ponemos reglas, ponemos normas, pero él no sabe por qué las hace.
Entonces, explíquenle a sus hijos cuál es la razón de cumplir esas normas, cuál es la razón de tener unos límites, ¿sí? Siempre que se lo digamos, que él tenga un aprendizaje, eso es fundamental. Y segundo, evitar las etiquetas. Cuando tú le pones una etiqueta a una persona, como que lo rotulas, ¿no? ¿Y qué es eso de las etiquetas? Es que tú eres perezoso, es que tú eres cansón, es que tú eres rebelde, ¿sí? Tú eres, y ya le pones un rótulo a la persona. Más bien, ¿por qué no? Le hablas bajo el comportamiento que tiene. Entonces, el día de hoy no me gustó cómo te comportaste en esta actividad específica, ¿no? Si él hace una actividad específica y actúa de forma negativa, no es porque sea un perezoso, no es porque sea cansón, no, sino porque fue en ese comportamiento. Entonces vamos a tenerlo muy, muy en cuenta, siempre hablar en ese comportamiento específico que hizo nuestro hijo. Otra cosa que debemos tener en cuenta es la solución de conflictos, ¿no? Generalmente no sabemos cómo solucionar un conflicto y hay como una serie de pasos o hay como una serie de estrategias que van a ser, digamos, fundamentales a la hora de resolver un conflicto. Hay 3 pasos. El primero es describe la situación. Acuérdense que para solucionar un conflicto a mí ya me tiene que haber bajado la emoción, ya me tuve que haber calmado, ¿cierto? Entonces ahora sí, cuando voy a dialogar y cuando voy a solucionar el conflicto, primero describe la situación, qué fue lo que pasó. Cuando estábamos haciendo tal cosa pasó esto y esto. Segundo, expresa el sentimiento, la emoción. Cuando pasó esto y esto, primero describe la situación. Segundo, me sentí así, me sentí triste, me sentí un poco decepcionado, me sentí frustrado, ¿sí? Dale un nombre a la emoción o al sentimiento que está en ese momento. Y tercero, solicita la necesidad. Solicitar la necesidad, ¿cómo? Me gustaría que las cosas fueran así, me gustaría que cambiaras este comportamiento, me gustaría que tal cosa, y le das las opciones. Acuérdense de lo que estábamos hablando, ¿no? De la toma de decisiones. Le doy unas opciones para aprender a qué, a negociar. Y eso es una habilidad fundamental que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, aprender a negociar a través de las opciones que yo le doy. Entonces, esa es la forma, digamos, de solucionar un conflicto. Generalmente no sacamos nada cuando nosotros estamos discutiendo, ¿cierto? Cuando peleamos, pero de esa forma, cuando lo dialogamos así, va a ser muchísimo más fácil. Entonces recuerden siempre, describir la situación, nombrar el sentimiento o la emoción que estaba en ese momento, solicitar la necesidad. Además de eso, pues tenemos que tener un equilibrio en casa, ¿no? Y equilibrio me refiero a que las tareas o las normas de la casa se trabajen en equipo, ¿sí? Digamos que es bastante negativo que solo a una persona le quede toda la carga. A esa persona que le queda toda la carga, generalmente es una persona que se va a sentir mucho más cansada y que va a estar mucho más propensa a tener ese tipo de emociones, tristeza, frustración, y va a ser una persona que le cueste un poco más solucionar conflictos. Por eso es muy importante mantener ese equilibrio de todos en casa y trabajar en equipo. Y otra cosa es valorar las cosas positivas, ¿sí? A veces nos centramos mucho en las cosas negativas. Yo le presto atención a mi hijo cuando se va a pelear con el hermanito, ¿cierto? Cuando rompe algo, cuando hace algo negativo, es que yo le presto atención. Entonces, analicemos un poquito qué es lo que yo le estoy enseñando. Él está aprendiendo a que yo le doy toda mi atención solamente cuando hace algo negativo, y cuando hace algo positivo, pues no le doy mi atención. Entonces, sí, analizar un poco más eso. Y finalmente, la comprensión y la empatía. Ponerme en los zapatos del otro es mucho más que eso, ¿no? Es comprender lo que mi hijo está sintiendo, es poder tratar de pensar qué es lo que él está sintiendo en ese momento, qué es lo que está pensando. Ponte en tus zapatos. A veces juzgar obviamente es muy fácil, pero revisa cuáles son sus intereses. Ten contacto verbal con él. Cuando son adolescentes, los papás se quejan porque los chicos no hablan, porque les cuesta, porque no les cuentan sus cosas y demás, cuando nosotros desde la infancia nunca lo fomentamos, ¿no? Entonces, pregúntale cómo le fue, qué hiciste, dale paso para que él te pueda contar todo eso. ¿Y cuál es la clave acá? Tomar acciones desde la infancia.
porque ya en la adolescencia nos llegan, digamos, con una cantidad de problemáticas, porque yo no le presté atención a las cosas positivas, porque no le brindé tiempo de calidad. Entonces es fundamental que tomemos acciones desde ya, desde la infancia, y de una crianza basada en el respeto. Me gustaría que respondieran unas preguntas desde allá, desde su casa, ¿no? Quiero que las analicemos bien, ¿listo? Detalladamente. Primero, ¿cuál es el color favorito de tu hijo? Yo quiero que me ayuden respondiéndome en el chat. ¿Listo? ¿Cuál es el color favorito de tu hijo? Segunda, ¿qué es lo que más ama hacer tu hijo? Piénsenla y analicen bien. ¿Qué es lo que más ama hacer? Tercera, ¿cuál es su personaje favorito? De películas, de programas, de videojuegos, de lo que a él le guste hacer. ¿Cuál es su personaje favorito? Analicémoslo un poquito. Cuarta, ¿a qué le tiene miedo tu hijo? ¿Cuáles son sus miedos? Quinta, ¿qué le gusta de él mismo? ¿Cuáles son sus cualidades? Y que él las haya podido hablar, referir. ¿Qué es lo que más le gusta de él mismo? Y por último, si tu hijo pudiera pedir 3 deseos, ¿qué es lo que pediría? Entonces nos preguntamos, ¿realmente conocemos a nuestros hijos? Uno se encuentra con papás que no saben ni siquiera qué es lo que les gusta, cuáles son sus intereses. Y me gustaría que, bueno, me escribieran en el chat más o menos cuántas preguntas pudieron responder, más o menos. Bueno, veo algunas mamás, papás, acudientes que nos están respondiendo muy juiciosos en el chat. Bueno, algunos nos dicen como por ahí 4, 3, ¿cierto? Entonces yo quiero que, la idea es que todos participemos y que más o menos revisemos, bueno, qué tanto yo conozco a mi hijo, cuántas preguntas alcancé a responder. Otra cosa fundamental y que se relaciona mucho con la empatía, que era lo que les venía hablando ahorita, es la validación emocional. ¿Qué es la validación emocional? Al igual que la empatía, ¿no? Comprender los sentimientos de la otra persona, y también tiene que ver con la escucha. Cuando mi hijo me dice o me habla sobre sus emociones y sus sentimientos, a veces solo basta con escuchar. A veces siempre pensamos que debemos responder de una vez cuando alguien nos está manifestando algo, su hijo o cualquier persona, que debemos hablar, no, pero es que tenaz, es que la vida es así, es que pobre que estés pasando por eso. Sí, siempre tendemos como a responder, ¿no? Y la validación emocional es, veo que te sientes triste. ¿Se acuerdan de la empatía? Ponerme en los zapatos de la otra persona. Creo que te estás sintiendo un poco frustrado. Veo que estás sintiendo ira, ¿no? Decirle eso a tu hijo es estar comprendiendo la emoción del otro. Y en ese orden de ideas, quiero que se graben estas palabras. Comprendo, entiendo, debes estar sintiendo esto. Esto debió ser muy difícil para ti. Eso es diferente a decir, otra vez estás triste por eso, otra vez llorando por eso. Ay, no, de verdad, ¿cierto? Quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Voy a mostrarles una serie de preguntas y ustedes van a intentar responder allá en su mente, analizando que su hijo sea el que les diga esto. No, acuérdense de las palabras, comprendo, entiendo, debes estar sintiéndote, sí, así como ustedes las ven en pantalla. Esto debió ser, ¿listo? Entonces, primera, su hijo les dice, en clase me equivoqué y sentí que se reían de mí. ¿Qué sería lo que generalmente respondemos? No, eso no fue así, seguramente no, o ay, no sufras por eso. Intente responder con estas palabras, comprendo, entiendo, ¿cierto? Debes estar sintiéndote mal, debes estar pasándola mal. Es diferente a que yo le dé una respuesta como la que les dije de primeras. Segundo, mamá, quería pegarle a ese niño, me sentía furioso.
claro, obviamente en ese momento seguramente nos alteran, pero ¿cómo así que le querías pegar? Eso no se hace. Es diferente a que, claro, debiste estar con mucha ira, debiste sentir mucho mal genio. Es diferente que yo le responda así, ¿no? Entonces analicemos un poquito y tratemos de responder de esa forma. Y por último, estoy cansado de hacer tareas. Generalmente responderíamos, no, pero es que tienes que hacerlas. Otra vez estás cansado, ¿sí? ¿Cierto? Como siempre tender a juzgar. ¿Cómo responderías? Comprendo que, entiendo que te sientes cansado, pero voy a acompañarte. Eso debe ser difícil para ti, yo entiendo que estés cansado, ¿cierto? Es diferente. Tratemos de analizar y empecemos a implementar estas palabras en nuestro léxico y en la vida de nosotros y de nuestros niños. Buenas tardes, para continuar, mi nombre es Yasmín Porras, también psicóloga de la institución Armonía y obviamente ampliando cada uno de estos conocimientos que nos han brindado nuestras psicólogas y continuamos con las estrategias. Es importante obviamente no olvidar todo lo que nos han enseñado. Recordemos que la crianza siempre debe ser con amor y lo vamos a empezar a través de una pregunta y es: ¿doy mucho, poquito, nada realmente a lo que estamos haciendo en casa? ¿Cómo nuestras normas, cómo nuestras pautas, cómo nuestros límites se están efectuando realmente para cada uno de nuestros hijitos? Si realmente lo estamos haciendo con amor, si lo estamos haciendo de una manera asertiva, si somos muy permisivos o si realmente todo lo que esto conlleva, esta contextualización, nos lleva realmente a preguntarnos: ¿estoy amando realmente a mis hijos como debo hacerlo? Con apropiación, estoy generándoles libertad, estoy generándoles en ellos un concepto de amor propio, por supuesto. Acoger a nuestros hijitos a través de todas estas estrategias de nuestra escuela de padres, madres acudientes es también enseñarles acerca de las emociones, como lo ha venido diciendo nuestra psicóloga, y no solamente las emociones de nuestros hijos, sino nosotros, cómo nosotros nos estamos calculando en las emociones, cómo nosotros estamos proveyendo en cada una de estas situaciones el amor propio, el autoconcepto, el autocontrol, enseñarles a darle un nombre a cada una de esas emociones que ellos sienten y por supuesto aprender a no descontrolarnos. ¿Qué quiere decir esto? Autorregularnos, aprender a respirar muy profundo, aprender a sentir que a pesar de que de pronto tenemos ira, tenemos algunas veces un poco de mal genio, vemos esos elementos que queremos utilizar que son irónicos en los posibles correctivos como son la correa, la chancleta. ¿Por qué no detenernos un poco y pensar más allá? Ir al límite obviamente siempre y por supuesto evitar los castigos físicos, en este caso ser un poco más reflexivos. Poner límites es importante, claro que sí. Poner límites a nuestros hijitos, ¿qué implica? Que les enseñemos a decir no y que entiendan que no es una palabra también de respuesta, es una palabra que los va a enseñar a ser más seguros, es una palabra que les enseña también a tomar buenas decisiones. ¿Y de qué manera también lo podemos fundamentar? A través de enseñarles lo que está bien y por supuesto lo que está mal. A veces nos da miedo como papás efectuar normas en nuestra casa, muchas veces nos sentimos inseguros, porque por el mito de que quizás en mi pasado a mí me educaron con el palo, con el rejo, pues nada, yo aquí estoy, soy firme y con mi construcción, miren, soy la mejor persona. Seguimos con ese mito, con ese pensamiento y se nos olvida que hoy en día ha cambiado la educación, no solamente la educación a nivel de institución, sino también desde nuestra casa, cómo estamos nosotros formando a nuestros hijos, cómo les estamos garantizando que ellos sean personas seguras, que sean líderes, que sean personas que se aman, que sean personas que al mirarse al espejo dicen: este soy yo, realmente soy único, soy original, soy una persona irreemplazable. Esta frase se la hemos venido enseñando a sus hijitos y qué mejor que venga de su boca, qué mejor que venga de la palabra de su mamá, de su papá, de la persona que lo cuida. Entonces garanticen seguridad en sus hijitos diciendo: stop, esto está bien, esto está mal, vamos a salir, pero si no podemos, pues no nos frustramos, ¿cierto? Formamos parte de la seguridad de nuestros hijitos. ¿Y qué beneficio trae enseñarles a través de normas? Por supuesto, esto nos beneficia a través de la seguridad, nos beneficia a través de la adaptación. Les enseñamos que todos los límites no solamente son determinados en el hogar,
También cuando vamos a la sociedad, cuando vamos a enfrentar allí esas situaciones que traen consigo el salir a la calle, por ejemplo, esto le va a enseñar al chico a detenerse en ciertas situaciones, a tener un crecimiento y un pensamiento crítico, a que en su colegio, cuando le estén enseñando algún argumento, adquiera lo mejor de esa información y por supuesto, aparte de ser un beneficio para crecer y para formarse como ser humano, también le atribuye y le contribuye el amor y el respeto propio, que es lo que estamos buscando hoy con esta escuela de padres, madres y acudientes, de que ustedes le enseñen a sus hijitos que esta formación, que este amor propio le garantice, por supuesto, una formación para el futuro, porque son hijitos que están creciendo, son hijitos que no se van a quedar allí en primaria, son niños que están creciendo y en una formación integral. Entonces vamos desde casa a alimentarles esa seguridad, a brindarles ese amor hacia el prójimo, hacia las personas que lo rodean y por supuesto, qué mejor que a partir de la palabra, de los buenos hábitos, y qué mejor que todos los días a partir de esos efectos emocionales, del abrazo, de la palabra bonita, de enseñarles el buen criterio. Esto nos va a formalizar y por supuesto les va a enseñar a ellos a enfrentar esas adversidades. A veces nos preguntamos, bueno, entonces la correa, entonces la chancleta, entonces el gancho, porque tuvimos casos de estos donde estos elementos eran utilizados para el castigo físico, pero realmente pues existe un premio, claro, y existe un castigo, en este caso existe un correctivo. Qué mejor que nosotros enseñarle a nuestros hijitos a que tengan una pérdida de, por ejemplo, de privilegios, ¿cierto? Si estamos garantizándole el celular o el computador o el televisor, y él no acude a sus normas o a los límites que le hemos nosotros dado desde casa, bueno, le vamos a decir, hoy no tienes el celular, o hoy tienes una pérdida, entonces no vamos al parque. No debemos tener miedo en educar a partir de los límites. Por ejemplo, algo que funciona mucho y que lo escuchamos, a veces no lo ponemos en práctica, y no solamente es para los niños, sino también trabajar con el tiempo fuera. Ve, respiras un momento, tómate un vasito con agua y ve a pensar un poco cómo estás actuando. Vamos a mirar si estás actuando bien. Y por supuesto, papás, mamás, generar hábitos saludables. Esto no solamente nos ayuda a nivel físico, sino también a nivel de la salud mental. Los ayuda a tener más estabilidad, a tener su propio criterio, a poder pensar un poco mejor y ser recíprocos, obviamente, con ese amor que ustedes les han brindado y que a diario yo sé que han aprendido durante toda la experiencia y toda la crianza. Y por último, las recompensas. A veces dudamos, a veces decimos, no, entonces tengo que premiar todo lo que hace. No es necesario premiar todo, pero sí es muy importante estimularlo. Por ejemplo, decir, bueno, listo, vas muy bien a nivel académico, hoy nos vamos a ir a comer una hamburguesa, hoy te voy a invitar a comer un helado. No necesariamente es un premio, es un estímulo para que él entienda que las cosas buenas evidentemente tienen un buen resultado. Entonces, mis queridos papás, mamás, acudientes, de verdad que esto es emocionante porque estamos aprendiendo, estamos todos los días poniéndolo en práctica. Recuerden todos los cuestionamientos que nos han hecho hoy, ponerlos allí en su cabecita y preguntarse, ¿qué tan bueno estamos actuando en casita? ¿Estamos poniendo normas, límites? Y siempre la crianza con ese amor puro que, por supuesto, solamente viene por parte de ustedes los papás y las mamás. Bueno, le doy las gracias a Natalia, le doy las gracias a Yasmín que nos estuvieron acompañando el día de hoy. Fue realmente una charla de muchísimo crecimiento, he visto algunos de los comentarios, estoy muy contenta, las personas que se han conectado súper puntuales, súper juiciositas. Recuerden que casos particulares y demás, nosotros no trabajamos aquí durante las escuelas porque estamos con toda la población. Imagínense que a usted le pasa algo y que yo me pongo a decir, imagínense que el papá de Pepito hizo. Entonces, tener eso súper presente. Bueno, si hay alguna situación particular que ustedes consideran que quieren remitir, que quieren poner en conocimiento de alguna de las psicólogas que quisieran hablar al respecto, les voy a dejar en el chat el enlace de remisión de casos. Ya igualmente en la página de Facebook también está colgado, los docentes también lo tienen. Cuando ellos conocen alguna situación, ustedes les refieren que requieren atención por parte de orientación, ellos nos ayudan con la remisión. Eso sí, recordarles que
Hay momentos donde hay muchísimas remisiones, entonces, pero es que a mí me remitieron ayer y no me han llamado. Mamás, papás, a veces tenemos muchas remisiones en un solo día y parece un triage psicológico, o sea, va del estudiante que puede ser un embarazo o una ideación o puede ser una situación de violencia. Entonces a usted lo reportaron ayer, pero ese casito llegó y ese casito nos puede tomar 1 o 2 días mientras hacemos todos los reportes y demás. Entonces tratamos de estar muy al día con las atenciones, pero también tener eso presente. Ahorita les dejo aquí en el chat el enlace de remisión por si hay alguna situación particular que ustedes quieran trabajar. Bueno, junto a eso, acá ustedes observan en pantalla el correo de orientación, es orientadora@ieharmonia.edu.co, nuestra página en Facebook, Orientación Escolar y el Armonía, y nuestro canal en YouTube, donde algunos de hoy están conectados, Orientación Escolar y el Armonía. Así nos van a encontrar ustedes, si ponen en Google, así nos van a encontrar. No olviden enviarnos sus solicitudes de amistad, les damos a todos siempre aceptar, y allí publicamos también situaciones como los talleres que tenemos por parte de orientación, algunas pesitas de promoción y de prevención, y recordemos todos que somos familias en armonía. Muy feliz de estar hoy con ustedes. Feliz tarde.